A través de la conferencia general, recibimos del Señor su guía e inspirada influencia mediante mensajes edificantes de sus profetas, apóstoles y autoridades generales. 2 veces al año, como santos de los últimos días, nos reunimos en torno a la conferencia, las cuales tienen el poder de producir grandes cambios en nuestra vida. Las enseñanzas de la conferencia son la brújula del Señor, una brújula personal para andar por lugares seguros en un mundo lleno de tribulación. En el programa El último discursante, la voz del Señor en los últimos días, de Santos Conectados, analizaremos cada domingo los mensajes de los siervos del Señor. Les exhorto a que estudien los mensajes de esta conferencia con frecuencia, incluso repetidas veces durante los próximos 6 meses. Busquen determinadamente maneras de incorporar estos mensajes en sus noches de hogar, al enseñar el Evangelio, en sus conversaciones con familia y amigos, e incluso en conversaciones que tengan con personas de otras creencias. Mis queridos hermanos, les damos la cordial bienvenida a un capítulo más aquí en Santos Conectados. Estamos contentos de poder estar una semana más analizando los discursos de esta conferencia general. Hoy vamos a hablar fiel hasta el fin de la hermana Andrea Muñoz Spanauf. Ella es segunda consejera de la Presidencia General de Mujeres Jóvenes. Ella dijo: de su mano podrán derribar cada uno de los Goliat que aparezcan en sus vidas. Este es un discurso que habla sobre la fortaleza, sobre la entereza que uno debe tener, la confianza que hay que tener en el Señor. Así que los invitamos a poder compartir este discurso, este análisis de este discurso con sus amigos, con sus hermanos de la iglesia, con su familia, con quien ustedes deseen. Sus redes sociales nos ayudarían mucho a poder llegar a más personas y también que pueda ser de bendición para quien lo escuche. Así que vamos a hablar esta tarde vamos a hablar de la importancia de poner la confianza en Jesucristo. Hablaremos también cómo prepararnos para enfrentar el mundo. Y tercero, cómo continuar fieles a Dios y así vencer al mundo. Así que vamos a estar hablando de estos 3 puntos en detalle para que podamos analizar este discurso junto a mi querido amigo Moisés Aravena, que ya está al aire. Moisés. Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Aquí me tocó estar afuera hoy. Sí, Siempre cambiando el escenario estamos- cada semana. sí, cambiamos el escenario. La razón, bueno, es un poco temprano por acá, las reuniones de la iglesia comienzan tarde, así que como hablo muy fuerte, me vine para afuera. Políticamente estoy diciendo me vine, pero me dijeron mejor hacerlo afuera. Sí, aquí estamos. Hay un poco de viento, me disculpo si tal vez mi audio no suena de la mejor forma, pero esperamos que podamos tener una buena plática junto a Patricio y junto a ustedes en este día domingo de reposo. Sí, Moisés. Bueno, y este discurso, vamos a comenzar de lleno el discurso. Me gustó mucho este discurso de esta semana. ¿Ah? Ella, bueno, si bien este discurso está dirigido a los jóvenes, Es cierto. creo que para no tan jóvenes también es aplicable. Así que, bueno, para nosotros que salimos hace poquito de hombres jóvenes, creo que nos viene bien este discurso. Bien, ella hace preguntas importantes, le llama a ella. Así que la vamos a compartir, porque creo que el discurso va a girar en torno a responder estas preguntas importantes y creo que es bueno poder destacarlas. Claro. Entonces, estas son las preguntas que ella menciona, Moisés. Y dice: ¿alguna vez se han preguntado cómo podemos ser fieles a Dios cuando estamos viviendo en un mundo de pecado? ¿De dónde podemos sacar la fuerza para ir adelante y seguir haciendo lo bueno? ¿Cómo experimentamos el gozo verdadero? Estas son las 3 preguntas que ella nos pone aquí a la mesa y que nos va a llevar a analizar. Bueno, sin duda, Patricio, estas preguntas se van a responder en este discurso. Una cosa que mencionabas tú interesantemente es que, si bien es cierto, el discurso es para los jóvenes, ella le habla a los jóvenes, es completamente aplicable a nosotros los adultos. Creo que en muchas oportunidades como que tratamos de desligar
a los jóvenes algunas cosas que creemos que nosotros hacemos, pero finalmente son aplicables para nosotros también. Ese libro de Fortaleza para la Juventud es completamente aplicable para nosotros también, como un pequeño paréntesis. Referente a las preguntas, sin duda las preguntas se van a responder en este discurso. Es un muy buen discurso. Creo que vamos a tener mucho que comentar. Había algo que yo quería decir, pero me lo voy a reservar mejor. Estamos conversando antes de grabar con Patricio acerca de estas preguntas. Yo tenía un comentario, pero probablemente lo puedo adicionar después. Pero vamos a hablar, vamos sobre el discurso mejor. Perfecto. Este discurso se basa también en la historia de David y Goliat, ¿cierto? Correcto. Esta historia que se narra en el Antiguo Testamento, que habla sobre cuando los filisteos estaban en guerra con los israelitas, y había un gigante, ¿cierto? Un filisteo gigante llamado Goliat, que desafiaba a los israelitas a pelear con él. Entonces, David era un pastor muy joven, de tamaño mucho más pequeño que Goliat, pero tenía una gran fe en Jesucristo. Así que David se ofreció a pelear, aunque el mismo rey quiso que no lo hiciera, ¿cierto? Por su condición física, su tamaño, incluso el traje que le habían puesto le quedaba grande. Él eligió poner su confianza en Dios. Así que ya David había tenido algunos encuentros, ¿cierto? Con bestias grandes como un león y un oso. Tenía su propia experiencia de lo que era ya quizás la batalla, y sabía que Dios lo había protegido y que Dios le daría también la victoria. Así que David tomó 5 piedras lisas, que él dice, y junto a esas piedras agarró una onda y se fue a enfrentar a Goliat. Así que, y ahí la historia cuenta que con un solo piedrazo aquí en la frente, liquidó a Goliat en medio de la arena y de pelea. Ahí mencionaste algo súper interesante, Patricio, que a mí me gustó mucho de esta historia o de este discurso, que es mencionado por la hermana, que es los encuentros previos que David había tenido con otras bestias, en los cuales había salido victorioso gracias a la ayuda de Dios, de un oso y de un león. Entonces, David en esta posición ya tenía experiencia y sin duda, él tenía una relación con Dios, razón por la cual estaba completamente seguro de que no necesitaba tanto más que hacer lo mejor que él podía para poder vencer a este gigante Goliat. Y eso es muy relevante en la vida personal de cada uno de nosotros. O sea, mientras nuestra relación con Dios aumente, ya sea por experiencias como, o sea, esto de que David venció a un oso y venció a un león sobre el trabajo que él tenía, que era pastorear ovejas. Entonces, claro, en nuestra vida, si nosotros tenemos también la oportunidad de vencer obstáculos en diferentes ámbitos de la vida, junto con la compañía de Dios, estos obstáculos difíciles que a veces se nos ponen, cuando nosotros hacemos nuestro máximo esfuerzo, el Señor agrega esa cuota que nosotros necesitamos para cumplir esa misión, y evidentemente Él lo hace con el afán de que podamos saber de que está con nosotros. Lo mismo le sucedió a David. Él estaba completamente confiado porque ya traía algunas experiencias, y estas experiencias, esta relación con Dios, probablemente de la cual vamos a hablar un poco más adelante en el discurso, es la que le daba esta seguridad a David de poder vencer cualquier cosa. Así es. Y a pesar, bueno, la hermana Muñoz comenta de que hace énfasis en que David derrotó a Goliat con solo una piedra, pero él estaba preparado con 5. Entonces, dice que esto lo hace pensar en cómo podemos prepararnos para enfrentar al mundo. Entonces nos hace una pregunta, dice, ¿y si cada una de las piedras de David representara una fortaleza para salir victorioso? Dice, ¿cuáles podrían ser nuestras 5 piedras? Entonces ella va a dar 5 posibilidades que podrían significar esas 5 piedras, ¿cierto? 5 fortalezas creo que menciona, ¿no? Claro. Entonces, me gusta mucho hay 2 cosas que me gustaría mencionar con respecto a ese evento, ¿cierto? De las 5 piedras que te lo había comentado recientemente. Uno, ¿cierto? Es que él va preparado. Pero en segunda de Samuel, creo que capítulo 17 por ahí o cerca,
menciona que después, años posteriores, Israel va a la batalla nuevamente y derrotan a 4 gigantes más que eran parientes de Goliat. Tan así que había uno de ellos, el último que fue derrotado, dice que tenía 6 dedos en cada mano y 6 dedos en cada pie. Entonces, un tipo así y fue derrotado. Yo creo que fue para mí en lo personal, esas 5 piedras también significaron una señal hacia eh, Los futuros enemigos. claro, que con los que estaban luchando, ¿cierto? De los filisteos. Entonces, para mí fue una señal de con este mato a Goliat y con las 4 que me quedan mato a los otros 4 gigantes que faltan, Ajá. ¿cierto? Entonces, esa confianza tenía David también en el Señor, o sea, de decir, bueno, voy a 5 piedras, ¿cuántos gigantes son? Son 5. Ya, bueno, pero voy a pelear con una piedra, un gigante. Y esa es la confianza que David tenía en el Señor. La hermana Muñoz habla sobre estas posibilidades, estas fortalezas que nos pueden ayudar a bendecir nuestra vida. Entonces, vamos a analizarla una por una. Me gustan mucho lo que ella comenta sobre esto. Y la primera va a ser, ella le llama la piedra de mi amor por Dios. Y esto es lo que dice la hermana Muñoz con respecto a esta primera piedra. Dice, la piedra de mi amor por Dios, amar a Dios es el primer gran mandamiento. La guía para la fortaleza de la juventud nos enseña, Dios te ama, Él es tu Padre. Su amor perfecto puede inspirarte a amarlo a Él, cuando tu amor por el Padre Celestial es la influencia más importante de tu vida. Muchas decisiones se vuelven más fáciles. El amor que sentimos por Dios y nuestra estrecha relación con Él nos dará la fuerza que necesitamos para transformar nuestro corazón y vencer más fácilmente nuestros desafíos. Entonces, de esto habla entonces la primera piedra, ¿cierto? De que amar a Dios es el primer gran mandamiento. O sea, y que si nosotros ponemos nuestra confianza en el Señor y demostramos que nuestro amor hacia Él, y nos unimos, ¿cierto?, en una relación con Él, nos dará la fuerza que necesitamos para transformar no solamente nuestro corazón, sino también vencer nuestros desafíos que podamos tener en esta vida diaria. Sí, mira, referente al amor, Patricio, últimamente yo he estado mirando un poco de información acerca de esto y me sucede algo súper interesante. Mientras más aprendo, me doy cuenta que menos sé. Evidentemente, hoy en día el amor se ha posicionado en un tema muy similar al de la expiación en mi vida, porque creo que es un tema bastante incomprendido. De hecho, creo que la semana pasada hablábamos un poco acerca del amor. ¿Cómo podemos hablar acerca del amor de Dios con tanta adversidad y dificultades en el mundo? Y definitivamente, a pesar de todas estas cosas malas que pueden estar ocurriendo en cualquier lugar del mundo, el amor de Dios es algo incomprensible. De hecho, si tan solo creo que pudiéramos tener la oportunidad de poder, ¿cómo poder explicarlo? De poder ver o sentir esto, creo que jamás en la vida querríamos soltarnos de su mano. Y siento que por alguna razón estamos como estamos, precisamente para poder ir trabajando en esa búsqueda, en poder sentir y disfrutar el amor de Dios en nuestra vida. Ahora, referente a esta piedra de mi amor por Dios, es súper interesante porque cuando yo desarrollo amor por las cosas, las pongo en una posición importante en mi vida. Las cosas que yo amo son las que primero están. Entonces, creo que esto podría ser una forma de medir cuánto amo a Dios en mi vida, en qué posición Él está siempre. Podría ser un buen indicador que me ayude a definir cuánto lo amo realmente. Y tal vez, Patricio, discúlpame que te corte, y tal vez otra forma que nos podría ayudar a desarrollar o a medir este amor, puede que suene un poco técnico lo que estoy diciendo,
es lo que hemos mencionado también en varios de nuestros programas. O sea, ¿de qué forma yo amo lo que más amo? Usualmente como padres amamos mucho a nuestros hijos. Los buenos padres tienen un amor incondicional por sus hijos. Y me imagino que si nosotros pudiéramos amar a Dios de esta forma, también sería un buen indicador de cuán prioritario es en nuestra vida nuestro Dios. Sí, Moisés, cuesta, se ha hablado mucho en esta conferencia sobre darle prioridad a Dios, sobre cómo podemos hacer de poner a Dios en nuestro primer lugar. Porque si bien es cierto, como decías tú, una cosa es amar a Dios o decir que lo amamos, pero también demostrar ese amor, como dice la Escritura, por sus frutos los conoceréis. O sea, Claro. realmente si amamos a Dios, no tiene que ver mucho con lo que decimos, sino que también habla mucho más de lo que hacemos respecto a Él. Ahora vamos a pasar a la segunda piedrita, y esto es lo que dice la hermana Muñoz con respecto a ella. Dice: la piedra de mi fe en Jesucristo, en el Salvador Jesucristo. Cuando Jesucristo vino a la tierra, sufrió por nuestros pecados y tomó sobre sí nuestras tristezas, nuestros dolores, nuestras debilidades y nuestras enfermedades físicas y mentales. Por eso, Él sabe cómo ayudarnos. Tener fe en Jesucristo significa confiar plenamente en su sabiduría y en sus tiempos y en su amor y en su poder para expiar nuestros pecados. La piedra de la fe en Jesucristo vencerá cualquier gigante que aparezca en nuestras vidas. Nosotros podemos vencer este mundo caído porque Él lo venció primero. Me encantó esta piedrita que ella menciona, porque hemos estado hablando los últimos 2 capítulos sobre la expiación de Jesucristo, ¿cierto? Sobre el alcance que tiene la expiación de Jesucristo en nuestra vida, que no solamente es redimirnos del pecado, sino que también sobre las tristezas, los dolores, las debilidades, las enfermedades, ¿cierto? Muy amplia el efecto de la expiación en nuestra vida. Pero tener fe también significa el poder confiar, ¿cierto?, plenamente en los tiempos del Señor, como dice la hermana. Eso me gustó mucho, porque a veces nos cuesta un poquito confiar en los tiempos del Señor. Y a veces creemos que las cosas deben funcionar de acuerdo a nuestros tiempos, a nuestros deseos, a cómo nos gustaría que las cosas sucedieran. Pero cuando confiamos plenamente en Jesucristo, sabemos que como dice la hermana, cualquier gigante que aparezca en nuestra vida, podremos vencerlo, porque Él ya venció al mundo, Él lo hizo primero, y no hay nada que no podamos hacer estando de la mano del Señor. Entonces, me gustó mucho esta piedrita de mi fe en nuestro Salvador Jesucristo. Sí, me gustaría agregar a esto, Patricio, tu comentario, el hecho de que, bueno, Pablo describe la fe como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es interesante cómo lo describe. Malma dice que no es un conocimiento perfecto de todas las cosas en el libro de Mormón. Sí, eso me gusta a mí porque es como, no sé cómo, pero sé qué va a ser, ¿sí? Entonces, el hecho de que la hermana hable acerca de asocie una de estas piedras a la fe, tiene mucho que ver con algo que no puedo ver, que no se ha materializado aún, pero tengo la certeza que ocurrirá, que fue exactamente lo que sucede con David y Goliat. David estaba completamente convencido del resultado antes de verlo. Él sabía perfectamente lo que iba a ocurrir antes de que ocurriera. La fe habla acerca de eso. Y cuando nosotros desarrollamos fe en el Salvador Jesucristo, o trabajamos nuestra fe, creo que día a día estamos más preparados para poder vencer aquello que parece imposible para nosotros, pero con la ayuda de Dios sí es posible. Nefi lo describe también en el libro de Mormón cuando habla a sus hermanos, tratando de motivarlos para ir por las planchas, diciendo que Labán, es cierto, tiene 50, pero Dios puede hacer que esos 50 se acaben. Puede más que esos 50. Entonces, la fe habla un poco acerca de eso, de ir por aquellas cosas que para nuestro ojo pueden ser imposibles, pero con la ayuda de Dios sí lo pueden ser. Recuerdo también algo que una vez escuché a Elder Bednar decir,
de que él como hombre, como David Bednar, no puede hablar, no puede desenvolverse tal vez como lo hace, pero como Elder Bednar, un apóstol del Señor, él puede dar conferencias, puede juntarse con personas importantes de los países, puede ayudar a las personas en diferentes cosas. Entonces, la fe habla un poco acerca de eso. Esa piedra es algo que debemos tener siempre en nuestra bolsa, Patricio. Bueno, y la tercera es la piedra del conocimiento de mi verdadera identidad. Esto es lo que dice la hermana Muñoz. Dice: la piedra del conocimiento de mi verdadera identidad, nuestro querido profeta, el presidente Russell M. Nelson, nos enseñó cuáles son nuestras identidades más importantes. 2 puntos. Somos hijos de Dios, hijos del convenio y discípulos de Jesucristo. Y esto es lo que nos habla entonces la hermana con respecto a la tercera piedra, nuestra verdadera identidad. También me gusta mucho esta parte, porque creo que cuando hablamos de identidad, y sobre todo que está relacionado con los jóvenes, este discurso, nos ha enfocado a ello, pero creo que es un tema que nos afecta transversalmente. Y es que hoy en día la televisión, las redes sociales, los artistas, todo quiere desvirtuar nuestra verdadera identidad. Y sobre todo la de los jóvenes, la de los niños. Y se ataca mucho esa identidad que Dios nos dio. Y ellos quieren desvirtuarla de alguna manera. Y entonces creo que es importante enseñarle a nuestros hijos quiénes son realmente, quiénes que forman parte del cuerpo de Cristo y que su verdadera identidad radica en el Señor Jesucristo. Entonces, y ella dice, hay una frase que ella dice que debemos repetir, ¿cierto? Diciendo a los jóvenes: soy una hija de Dios, y soy un hijo de Dios, y hasta que podamos volver a sentir la confianza en Dios para seguir adelante. Entonces, creo que a veces podemos no saber realmente cuál es nuestra verdadera identidad en Cristo. Y por eso la hermana cita al presidente Nelson, porque el presidente Nelson no solamente nos da una identidad como hijo de Dios, ¿cierto? Porque a veces es como lo primero que se nos viene: ¿cuál es nuestra identidad? Ajá. Somos hijos de Dios. Pero él también agrega: somos hijos del convenio y discípulos de Jesucristo. Entonces, o tener una verdadera identidad radica mucho más allá de ser hijo de Dios. Entonces, es bien interesante lo que ella dice y la cita que hace del profeta. Sí, bien interesante lo que mencionas, Patricio, acerca de cómo se intenta a través de las redes sociales. Bueno, no quiero satanizar las redes sociales, la verdad, pero medios de comunicación, vamos a hablar de eso. La televisión, en fin. Esto creo que ha ocurrido siempre, no solamente ahora porque tenemos las redes sociales, sino que siempre se ha buscado la forma por parte del enemigo de desvirtuar nuestra verdadera identidad, y creo que esto está asociado al egocentrismo, en el estar pensando en forma constante en el futuro y en aquello que necesito conseguir para sentirme bien. Entonces es un trabajo, es una manera en la cual el mundo nos ha mantenido entretenidos, o estos medios nos han mantenido entretenidos durante nuestra vida, buscando ese momento placentero que cuando llega dura tan solo un poco. O sea, el último celular que salió, apenas lo tengo, tan rápido como lo tengo, ya empieza a perder valor, porque después viene otro, y así nos mantienen entretenidos de una y otra forma, buscando sentir estos pequeños placeres al obtener estas pequeñas cosas que están sumamente ligadas al egocentrismo de forma material, ¿no? Ahora, cuando nosotros encontramos, o sea, ¿por qué Satanás trabaja de esta forma? Porque esta forma nos mantiene entretenidos en el mundo material, pero nuestra verdadera identidad está un poco distante de esa. Y lo hemos dicho en nuestro programa, nuestra verdadera identidad es espiritual. Nosotros venimos desde la presencia de Dios como seres espirituales. Nuestro espíritu está ahora presente aquí, teniendo una experiencia carnal, con este frasco, que es el que vemos, o este traje, o este vehículo, que es el que vemos frente a nuestro espejo. Esto se va a acabar, nuestro espíritu va a continuar viviendo, y va a pasar otra etapa y otra etapa. Pero nuestra verdadera identidad está asociada a lo espiritual.
Y esta manera entretenida que nos entrega placer de forma constante nos aleja de una manera muy eficaz de nuestra verdadera identidad, que es espiritual. Entonces, cuando nos sumergimos en el amor de Dios, cuando desarrollamos fe en Jesucristo, empezamos a entender realmente quiénes somos nosotros. Cuando tú entiendes quién eres, cuando llegas a tu origen, todas las cosas se te empiezan a dar con mayor facilidad, la vida empieza a tener otra visión, el prójimo empieza a tener... Creo que vivir los mandamientos de Dios incluso te se hace hasta más cómodo al entender esto. Sí, me gusta lo que estaba hablando Moisés sobre las cosas materiales. Los medios de comunicación nos han hecho creer que valemos por lo que tenemos y no por lo que somos. Uh-huh. Entonces, es peligroso eso, porque hoy en día se ve mucho eso, el tener un estatus, ¿cierto? El decir, ir a tener cierto teléfono, vestir de cierta manera, con ciertas marcas de ropa, ir a ciertas cafeterías, o sea, rodearte en ciertos lugares que te den un estatus, ¿cierto? Y entonces, porque si yo tengo este tipo de cosas, ¿cierto? Tengo este tipo de tecnología en mí o este tipo de carro, voy a ser alguien en la vida. O sea, tengo mi profesión, ya no basta con eso, tengo que tener un magíster, un máster, algo que me haga valer, que la gente pueda reconocer mi valor dentro de la sociedad. Pero Uh-huh. es un valor que no tiene sentido, ¿cierto? Porque ya cuando se acaba eso, como decías tú, ¿cierto? Cuando el teléfono pasa de moda, ya pierde su valor comercial, entonces también empiezas a perder tu valor personal, porque está basado tu valor en ese aparato, en lo que tú estás consiguiendo. Entonces, cuando no lo puedes conseguir, ahí vienen también los problemas económicos, ¿cierto? Cuando quieres mantener un estilo de vida y vas endeudándote y endeudándote. Yo me acuerdo que hace años tenía un amigo que no era miembro de la iglesia, ¿sí? Y estaba a fin de año, publicas, mucha gente hace eso, ¿cierto? Como un resumen de su vida del año. Y él dice, este año cumplí todos mis objetivos, estoy feliz, tengo mi MacBook Retina, mi iPhone, no me acuerdo qué iPhone estaba en ese tiempo, me compré mi moto y la gente le escribía, pues bueno, y en lo espiritual y en lo personal, o sea, como que empezaron a atacarlo por ese lado y él se enojó y ahí quedó ahí. Pero claro, pues él pensaba que quizás teniendo todo eso, la gente lo iba a reconocer y iba a valer como persona. Hey, me gustaría agregar algo a eso, Patricio, porque no quisiera satanizar a aquellos o que se sientan mal aquellos que tengan aquellas de las marcas que se han mencionado. Ojalá que... Yo tengo también, tengo de lo ¿Ah? mismo. ¿Ah? No quiero que piensen eso. ¿Por qué? Porque también hay una cosa que hay que decir aquí, que cuando uno es fiel a Dios, fiel a los mandamientos de Dios, cuando uno conoce su verdadera identidad, interesantemente la abundancia llega a tu vida. Y esto le sucedió al pueblo de Israel, le sucedió a David, le sucedió a los nefitas. Empiezan a venir las cosas materiales como consecuencia de esto, la abundancia, porque Dios quiere que estemos completamente cómodos. Entonces, no es que queramos satanizar eso, sino Claro. es más bien a ver, ¿cómo lo trato de explicar de la forma, cómo lo saco de mi mente de la forma más fácil? O sea, el ego nos genera placer, el placer es temporal, el vivir los mandamientos y la rectitud nos generan gozo, el gozo es para siempre. Claro. Sí, a lo que yo quería llegar, quizás no me estoy explicando bien, No, es el... solamente Es quise el agregar eso, no es que tú lo hayas dicho, claro. Patricio, ¿eh? Perfecto, ya. Sí, El tema es que se a veces entendió bien. queremos que el aparentar, ese es el tema que Ajá, voy yo central, no el tener esas cosas. Y esas cosas claro. todas las podemos tener, yo de hecho las tengo, pero ¿Mm? cuando tú las tienes porque te gusta simplemente o porque le hayas algún beneficio dentro de su uso, es distinto a comprarla para poder aparentar algo que a lo mejor no tenemos o no somos. Entonces, es como el otro día leía un extracto de un libro que decía que las personas que se compran un Ferrari o un Lamborghini, un auto estos carísimo de lujo, la gente piensa que la gente lo va a admirar por ese auto, pero lo que la gente hace es verse ellos mismos en el auto. No les importa el que maneja el auto,
Solamente se imaginan ellos mismos manejando ese auto. Entonces, eso quiere decir que el aparentar no sirve de nada. No te sirve ni a ti, ni te hace ver mejor ante el resto. No es así. Entonces, porque si te ven a ti con el último iPhone 15, no dicen, ¡ay, qué bacán el Moisés con el iPhone 15! No, dicen, a mí me gustaría tener ese iPhone 15. ¿Cómo me vería yo con ese teléfono en mi oreja o usándolo? Entonces, Claro. el aparentar no sirve. Y yo creo que eso es lo que quiere Satanás, desvirtuar la identidad así, haciéndonos creer que valemos por todo lo que nosotros podemos conseguir en esta vida, ya sea estudio, ya sea cosas materiales, y que eso nos va a dar una identidad y que eso nos va a hacer algo en esta vida, una posición, hacer algo mejor. Pero en cambio, como dices tú, Moisés, el Señor, por consecuencia de guardar los mandamientos de Dios y ser fiel a los convenios, el Señor nos va a bendecir con estas cosas y quizás mucho más, o realmente con lo que necesitemos para poder vivir. Pero eso no nos va a dar una posición dentro de la sociedad ni nos va a hacer mejor y peores, sino que vamos a entender que estas cosas son bendición para nosotros y que la podemos utilizar con sabiduría y va a ser bueno para mí y para mi familia. Eso. Correcto. Bueno, Bueno. Y vamos a pasar entonces a la cuarta piedrita. La cuarta piedrita, esto es lo que nos dice la hermana Muñoz. Dice, es la piedra de mi arrepentimiento diario, es la guía en la guía, para la fortaleza de la juventud. Leemos, el arrepentimiento no es un castigo por el pecado, es la manera en que el Salvador nos libera del pecado. Arrepentirse significa cambiar, alejarse del pecado y volvernos a Dios. Significa mejorar y recibir el perdón. Este tipo de cambio no ocurre una sola vez, es un proceso continuo. Entonces, aquí podemos ver que ella nos habla entonces de hacer del arrepentimiento, como dijo el profeta, un hábito diario, porque podemos sentir o vamos a sentir cada vez que nos arrepintamos de manera diaria ese poder liberador que Dios nos otorga, el saber que estamos limpios, que estamos bien con Él y que podemos mejorar cada día. Y yo creo que el arrepentimiento diario tiene ese poder de mantenernos enfocados también en lo que estamos fallando, porque si todos los días lo mencionamos o pedimos perdón, hoy ya fallé, mañana voy a estar mejor, y ahí resulta que mañana también fallé de nuevo y vuelvo ahí. Entonces creo que estamos más atentos a esas fallas, a lo que tenemos que ir mejorando. Cada vez que hacemos del arrepentimiento un hábito diario, vamos haciendo un proceso continuo, como dice la hermana Muñoz, de cambio, ¿cierto? De acercarnos más al Señor también y de ir cambiando y moldeando nuestra vida. Sí, me gustó la frase que dijo Patricio de la hermana en su discurso, que el arrepentimiento no es un castigo, sino que al contrario nos libera del pecado. Y esta frase me hizo pensar en algo ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si si no hubiese habido sacrificio? ¿Tendríamos la oportunidad de poder arrepentirnos? Me he preguntado eso. Creo que precisamente gracias a que el Salvador hizo lo que hizo por nosotros, tenemos la oportunidad de poder deshacernos de esto. Se ha vuelto más valioso ese sacrificio para mí al entender este principio, porque me da, el acercarme a mi Salvador me da la oportunidad de poder liberarme. Y creo que como ser caído y como hombre natural, nuestra constancia es errar. No se trata de estar autoflagelándose todos los días, sino que esta forma de arrepentirse finalmente nos vincula aún más a Dios y al Salvador Jesucristo, nos hace uno, nos ayuda a conocer su verdadera identidad y cómo ellos entienden la situación por la que estamos pasando y nos demuestran más su amor. La verdad que es algo muy, muy, muy interesante, Patricio. Me gustó mucho la forma en que la hermana ha descrito esto como una forma de liberarse más que un castigo. Sí, yo creo que también existe en el inconsciente colectivo de que el arrepentimiento es un castigo, ¿cierto? O el castigo por el pecado. Como que a veces... Te va a doler. Va a doler, ¿cierto? Yo me acuerdo cuando conocí la iglesia y me hablaban del arrepentimiento y yo siempre, ¿de qué me toca arrepentir? Entonces como que no entendía porque claro, el arrepentimiento yo lo veía como algo de fuerte, o sea, cometido algo grave, entonces merezco
así autoflagelarme y castigarme por eso. Entonces, pero ahora con el tiempo he podido ir adquiriendo una comprensión mayor sobre el arrepentimiento. Creo que aún no lo entiendo cabalmente cuál es el, quizá el fin de todo esto, pero sí sé que tiene un poder liberador, ¿cierto? Y que me mantiene enfocado en poder hacer ese proceso continuo de mejora, como dice la hermana, y eso me gusta mucho. Ahora habla también vamos a hablar de la quinta piedra, que nos menciona la hermana también. Y esto es lo que ella dice. Dice, la piedra de mi acceso al poder de Dios. Los convenios que hacemos con Dios, como por ejemplo lo que hacemos en las ordenanzas del bautismo, nos brinda acceso al poder de la divinidad. El poder de Dios es un poder real que nos ayuda a enfrentar nuestros desafíos, a tomar buenas decisiones y aumentar nuestra capacidad para sobrellevar situaciones difíciles. Es un poder con el cual podemos desarrollar las habilidades específicas que necesitamos. Entonces, esto es lo que nos habla sobre cuando accedemos, ¿cierto?, al poder de Dios mediante los convenios. Y eso me gusta mucho, porque cuando nosotros hacemos convenios con el Señor, accedemos a todo ese poder que ella le llama el poder de la divinidad, ¿cierto?, que nos ayuda a enfrentar nuestros desafíos. Creo que hoy más que nunca se nos ha invitado a ir al templo, Moisés, con mayor frecuencia, que allí vamos a encontrar respuestas a nuestras oraciones, que vamos a encontrar guía, que vamos a encontrar consuelo, y como que se nos está llevando, que nos insta a que vayamos con mayor frecuencia al templo. Entonces, esto obviamente nos va a ayudar a acceder, porque cuando nosotros, ya los que vamos al templo, porque ya hicimos convenios con el Señor. Entonces, cuando vamos, estamos recordando esos convenios y estamos nuevamente nutriéndonos de ese poder de la divinidad que la hermana Muñoz habla, y esa capacidad que tenemos para poder sobrellevar las situaciones difíciles. Y yo creo que vivimos en un mundo tumultuoso, que está cada día más convulsionado, y creo que necesitamos ese poder, ese acceso, acceder a ese poder que nos puede ayudar a sobrellevar mejor las situaciones difíciles que estemos viviendo hoy en día. Sí, de hecho, mira, tal vez, la verdad que hace harto viento aquí. La verdad es que los convenios un convenio es un acuerdo que uno hace con Dios. Entonces, cuando uno hace su parte, se adjudica la promesa del Señor que está basada sobre ese convenio. Por ejemplo, al nosotros bautizarnos, hemos convenido con Dios de que vamos a trabajar a dejar nuestros pecados, ¿no es cierto? De que vamos a tomar sobre nosotros el nombre de Cristo, recordarlo siempre y a guardar su mandamiento. Esa ha sido nuestra parte o compromiso adquirido. Y el Señor nos ha prometido, como consecuencia del cumplimiento de esto, que tendremos el Espíritu Santo siempre con nosotros. Entonces, una forma de poder acceder al poder de Dios es precisamente cumpliendo o ejecutando la promesa que hice cuando me combine con el Señor, cuando me combine con Dios. Tú mencionabas los templos hacemos convenios con Dios. Yo llevaba esto un poco al bautismo, que es algo por lo que la mayoría de nosotros hemos pasado, y es así. ¿Por qué? Porque puede ser de que el tema del poder de Dios se adjudique solamente al tema del sacerdocio, es porque el sacerdocio es el poder de Dios que se ha delegado a sus hijos e hijas para poder representarlo, pero cuando tú te esfuerzas por cumplir el juramento que has hecho a Dios, como consecuencia de eso, la promesa que Dios te hizo es para ti, y esto es realmente a lo que creo que la hermana se refiere en su discurso al mencionar el poder de Dios en la vida de las personas. Bueno, la hermana dice también que le hubiese gustado que David tuviera una piedra más. Y dice que para ella sería la piedra de mi testimonio. Y entonces, está bien mencionado, ¿eh? ¿Cómo? Creo que está muy bien como la hermana lo plantea, porque es importante también esto del testimonio. Sí, cierto que el testimonio que se va formando, dice ella, de experiencias espirituales que vivimos. Y entonces, que nadie nos puede quitar ese conocimiento que hemos adquirido mediante el Espíritu Santo, ¿cierto? Mientras
mediante las influencias divinas que hemos tenido en nuestra vida. Entonces, el tener esa experiencia, ese conocimiento, dice ella también que nos da libertad y nos da gozo. Y entonces, y ella nos va a hacer una invitación a raíz de esta, a raíz de ella haber elegido esta, una piedrita más. Ajá. Y esto es lo que ella nos invita. Dice, así como yo elegí una sexta piedra, los invito a reunirse con su clase, con su quórum o su familia y a pensar en cuáles podrían ser otras fortalezas necesarias que tendríamos que adquirir para continuar fieles a Dios y así vencer al mundo. Entonces, creo que está es muy buen desafío que ella, o muy buena invitación que ella nos hace, de Ajá. poder elegir nosotros como familia, personalmente, ¿cierto? ¿Cuáles son estas fortalezas que tendríamos que adquirir, ¿cierto? Hoy en día, para continuar fieles a Dios y así vencer los desafíos de este mundo, que no es menor, ¿cierto? Ujú. Lo que podamos vivir cada uno de nosotros. Y creo que he reflexionado bastante en esto que ella nos compartió. Me gustó mucho cada uno de sus puntos, cómo eso nos puede mantener enfocados, ¿cierto? En el Señor Jesucristo. Hay una frase que ella también dice que cita, también dice que debemos mantener a Dios o Jesucristo, dice, mira hacia mí en todo pensamiento, que es una frase que dice Jesucristo en Doctrina y Convenio. Ahí está registrado, dice, mira a mí en todo pensamiento. Entonces ella dice que cuando tiene decisiones difíciles que tomar eh, y para actuar sin miedo, o para cuando parece que ya no puede más, que está muy cansada, muy estresada, dice que pensar en Cristo le trae paz y le da esperanza. Entonces, aquí podemos ver también cómo esa conexión personal con Jesucristo es lo que le da valor y confianza para poder tomar decisiones y seguir adelante. Entonces, me gusta mucho este discurso, como ella lo plantea, porque al final ese es el fin, ¿cierto? El poder aumentar nuestra confianza en el Señor, el poder aumentar la fortaleza en Él y para poder tomar buenas decisiones en esta vida. Y obviamente esas decisiones no van a estar exentas de desafío, ¿cierto? De que igual pasemos por desafío, pero sabemos que esas decisiones están basadas en Jesucristo, en su Evangelio, y eso obviamente nos da esperanza de que vamos a salir y que es una prueba que estamos viviendo en la cual debemos aprender. Ujú. Patricia, mira, el testimonio, hablando de esta sexta piedra que la hermana agrega a la bolsita que nosotros debemos tener, ¿no? Ujú. Ya es un poco más que la fe. Hace un rato mencionaba de que la fe era el conocimiento perdón, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El testimonio es un poco distinto porque el testimonio es el conocimiento de aquello que yo he visto o he escuchado. Entonces, es importante que nosotros podamos desarrollar experiencias en las cuales podamos ver, escuchar y palpar cómo Dios trabaja en nuestra vida. Creo que capítulos anteriores hemos mencionado acerca de que Dios es un ser que nos ama mucho eh, y que en muchas oportunidades en los desafíos de la vida es cuando más podemos ver la presencia de Dios, cuando nos podemos reencontrar con Cristo, cuando nos damos cuenta que Él está caminando con nosotros o incluso a veces, como dicen por ahí estas palabras lindas, nos lleva en sus brazos. Entonces, es importante que nosotros tengamos experiencias para que podamos hablar de aquello que hemos visto y escuchado de nuestra relación con Dios. Por eso es importantísimo cargar esto del testimonio en nuestras vidas también. Muy acertado lo que ha hecho la hermana al poner esta sexta piedra en el discurso. Sí, yo le agregaría una piedrita más también, la Ok, séptima piedra. Sería la piedra de la gratitud hacia ok, Dios. es, Sí, es un- creo es que, muy buena, muy buena. sí, creo que cuando uno deja de ver la gratitud, deja de ser agradecido por lo que Dios le dio, uno cae en esa espiral descendente de la queja, de, del no reconocimiento de lo que estamos viviendo. Yo creo que
ser agradecidos hacia lo que Dios nos da, es la llave que nos abre la puerta a muchas más bendiciones. Cuando agradecemos lo que tenemos, estamos preparados para recibir más. Así que le agregaría esa piedrita más de la gratitud. Así que la invitación, me sumo a la invitación de la hermana, a que también podamos buscar personal o junto a nuestra familia qué piedritas podrían ser las que nos ayuden a aumentar nuestro valor y fortaleza y esperanza en el Señor Jesucristo. Y por último, la hermana nos hace una promesa. Y esta es la promesa que ella nos hace. Queridos amigos, Cristo está deseoso de acompañarnos en el camino de nuestras vidas. Les prometo que, al caminar agarrados a la barra de hierro, caminarán de la mano de Jesucristo. Él los estará guiando y Él estará enseñándoles. De su mano podrán derribar cada uno de los Goliat que aparezcan en sus vidas. Y me encanta esa frase. Moisés. Patricio, me gustaría pedirte que pudieras leer las preguntas del inicio, volver al comienzo. Volver al comienzo. Dame un segundito. Uh-huh. Aquí estamos. ¿Alguna vez se preguntaron cómo podemos ser fieles a Dios cuando estamos viviendo en un mundo de pecado? ¿De dónde podemos sacar la fuerza para ir adelante y seguir haciendo lo bueno? ¿Cómo experimentamos el gozo verdadero? Bueno, creo que estas piedras de las que la hermana ha hablado, la que tú has agregado, Patricio, también, y la que ella agregó, son aquellas que responden a estas tres preguntas. Ahora, es interesante, y con esto yo voy cerrando, ¿no? Es interesante que ella haya mencionado a David y sus 5 piedras. David se destacó por ser un hombre de mucha fe al liderar estas batallas, las cuales venció, ¿no es cierto? Que mencionabas tú, Patricio. Se destacó también por esa gran fe, por ese gran anhelo de servir a Dios y confiar plenamente en que aquello que él hacía con la ayuda de Dios se iba a ejecutar antes de que ocurriera. Sin embargo, tenemos que recordar también de que a finales de la vida de David, o en algún momento de la vida de David, algunas cosas pasaron, las cuales lo llevaron a alejarse un poco de aquel David del comienzo. Entonces, creo de que esta bolsa con piedras es algo que constantemente tiene que estar allí en nuestra vida. No podemos, no creo que sea, no creo que sea prudente que una vez que usemos una piedra para derribar un obstáculo, no la volvamos a poner en nuestra bolsa. Este es un trabajo constante que tenemos que hacer, porque aún siendo los mejores en la batalla, algo puede pasar y podemos caer. Entonces, creo que es una advertencia a la vida de cada uno de nosotros de poder mantenernos constantemente preparados, recargando nuestra bolsita con estas piedras para poder enfrentar nuestro día a día, tener experiencia y relacionarnos más con Dios, porque como seres naturales, nuestra tendencia es ir y pecar. Sí, para terminar también me gustaría hablar también un poquito sobre David. David, a pesar de que cometió errores y pecados, ¿cierto? Innumerables de traición, mandó a matar a alguien, pecó, la ley de castidad, hizo muchas cosas, pero el Señor decía que tenía un corazón conforme a Dios Uh-huh. y, y cometió errores como cualquier ser humano, pero tenía un corazón, David, que buscaba agradar a Dios y eso lo hacía un hombre especial ante los ojos de Dios. Y creo que así como David, nosotros también cometemos muchos errores, muchos pecados, es parte de la humanidad, ¿cierto? Pero si tenemos ese mismo corazón de David y buscamos agradar a Dios y, y hacer lo mejor que podemos ante sus ojos, también seremos como David, seremos conformes al corazón de Dios. Entonces, creo que me suma palabra Moisés de tener estas piedritas siempre con nosotros y agregarles más si es necesario para poder derribar los Goliat que se nos enfrenten en la vida, como dijo la hermana Muñoz, y que junto con Jesucristo tenemos esperanza de, si buscamos siempre, de poder agradarlo y hacer lo que Él nos pide.
Pues bien, queridos amigos, creo que de esta forma nosotros nos estamos despidiendo. Le agradecemos a todos ustedes por sintonizarnos, por vernos cada semana. Les agradecemos por sus comentarios, por compartir también nuestro contenido. Ha sido un gran discurso de la hermana Muñoz el que hemos analizado este domingo y esperamos el próximo domingo volver a reunirnos con otro discursante, analizar otro discurso aquí en Santos Conectados. Esperamos que tengas una excelente semana. Nos vemos el próximo domingo. Que la pases bien. Chao, chao. Chao. Y de esta forma llegamos al fin de un análisis más de la Conferencia General de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Te invitamos a prepararte para nuestro próximo capítulo para que puedas compartir tus impresiones con nosotros y juntos nos podamos edificar. Por supuesto, aquí en tu canal, Santos Conectados.